Me llamo Enrique Morales. Tengo 68 años y hasta hace 3 días pensaba que me estaba muriendo de viejo. Pero resulta que me están matando. Mi propia hija, Paola, y su marido Javier me están envenenando lentamente para quedarse con mi herencia. 3,5 millones de pesos. ¿Pueden imaginarse ustedes lo que se siente al descubrir el precio de tu propia vida en boca de tu hija? Escúchenme bien, porque esta historia que les voy a contar todavía me duele en el pecho como una puñalada. Estoy aquí en mi cuarto, en el primer piso de la casa de Paola en La Paz, Puebla, tratando de entender cómo llegué a esto. Hace 6 meses tuve un derrame cerebral. Nada grave, me dijeron. Pero desde entonces me siento como si caminara en una niebla espesa, como si mis propias manos no me obedecieran. Era miércoles por la noche, julio del 2023, una de esas noches calurosas donde ni los mosquiteros sirven contra el bochorno. Yo estaba acostado en mi cama, sudando, incapaz de dormir. La puerta de mi cuarto estaba entreabierta para que corriera un poco de aire. Debían ser cerca de las 12 de la noche cuando escuché voces en la cocina. Paola y Javier. Pensaron que yo estaba dormido, después de esas pastillas que me dan cada noche para descansar mejor. La voz de Paola llegaba clara hasta mi cuarto. Ramírez dice que con esos indicadores, papá no aguanta ni 2 meses, quizá menos. Mi corazón se detuvo por un segundo. El doctor Ramírez, ese hombre joven que venía siempre a las parrilladas familiares, amigo de Javier desde la universidad. Él era quien me trataba desde el derrame. Javier le respondió: ¿Y estás segura de que va a firmar el testamento a tu nombre? Últimamente lo veo medio raro. Ya tengo los papeles preparados, le dijo mi hija, mi pequeña Paola, por la que trabajé 40 años desde las 5 de la mañana en mi carnicería. Le diré que es para el hospital. Con las medicinas que le estamos dando ya no entiende nada. Ramírez prometió ayudar. Va a confirmar que papá estaba en pleno uso de sus facultades cuando firme. ¿Pueden ustedes imaginar lo que se siente? Escuchar a tu propia hija planear tu muerte como quien planea las compras del mercado. Yo seguí ahí, inmóvil, fingiendo dormir. Pero el corazón me latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar desde la cocina. ¿Y cuánto hay en total?, preguntó Javier. La casa de papá en la avenida Juárez vale por lo menos 2 millones, más el dinero de la venta del negocio que tiene en el banco. Otro 1.200.000, más los ahorros de toda su vida. En total como 3,5 millones de pesos. Suficiente para pagar todas nuestras deudas y comprarnos ese departamento en México que tanto quiero. 3,5 millones de pesos. Ese era el precio de la vida de Enrique Morales, el hombre que durante 40 años se levantaba antes del amanecer para abrir la carnicería Morales en el centro histórico de Puebla, el que vendía la mejor carne de todo el barrio, el que nunca le cobró a las familias pobres cuando no tenían dinero. ¿Y si no firma?, insistió Javier. Paola se rió, una risa fría que no reconocí. ¿Viste cómo está? Apenas puede llevarse la cuchara a la boca. Ramírez aumentó la dosis de los sedantes. Papá ya está como un vegetal. Un par de semanas más, y ya ni va a entender lo que firma. Un vegetal. Mi propia hija me llamó vegetal. Pero lo que más me partió el corazón fue lo que siguió. «Oye, Carla», le dijo por teléfono al día siguiente a su amiga. Yo había logrado arrastrarme hasta la puerta para escuchar. ¿Te imaginas? Ya falta poquito para librarme de ese lastre viejo. Toda la vida vendiendo carne, ahora por fin va a servir de algo. 3,5 millones. Por fin vamos a poder vivir como gente, no en este hoyo. Lastre viejo. Eso era yo para mi hija. Un lastre. Déjenme contarles quién era Enrique Morales antes de convertirse en un lastre. Llegué a Puebla en 1978 con mi esposa Marta, que en paz descanse. Teníamos 22 años y un sueño: abrir nuestra propia carnicería.
Compramos un local diminuto en la Avenida Juárez. Nos endeudamos hasta el cuello, pero teníamos fe. Recuerdo cuando nació Paola en el 81. Era una niña preciosa, con unos ojitos negros como aceitunas y una sonrisa que iluminaba todo el barrio. Los domingos la llevaba a la carnicería y ella me ayudaba a limpiar las mesas, a ordenar las herramientas. «Mira, mijita», le decía yo, «en la vida lo más importante es la honestidad y la familia. La honestidad y la familia». ¡Qué ironía! Cuando Paola tenía 8 años, quería una bicicleta rosa que vio en el aparador de la tienda La Serenata. Costaba 2.000 pesos, una fortuna para nosotros en esa época. Yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin descanso, sin domingos, sin vacaciones. Vendí mi único reloj, el que me había regalado mi padre, para comprarle esa bicicleta. ¿Saben lo que me dijo cuando se la di? «Gracias, papito. Eres el mejor papá del mundo». Y me abrazó con esas manitas pequeñas que olían a jabón de rosas. Ese mismo abrazo que ahora planea mi muerte. Durante 40 años, amigos míos, 40 años me levanté antes del amanecer. Mientras Puebla dormía, yo ya estaba en el mercado de la Victoria comprando la mejor carne, seleccionando cada pieza como si fuera para mi propia mesa. Regresaba a la carnicería cuando las calles todavía estaban vacías, solo con los barrenderos y los panaderos madrugadores. Mi carnicería se volvió famosa en todo el centro. «Don Enrique tiene la mejor carne», decían las señoras. «Don Enrique nunca engaña en el peso», comentaban los clientes. Pero lo que más me enorgullecía era cuando me decían: «Don Enrique tiene el corazón de oro». Porque es cierto, nunca le cobré a las familias que no tenían dinero. La señora Carmen, viuda con 4 hijos, se llevaba su kilo de bisteces cada viernes y me pagaba cuando podía. Don Roberto, el carpintero que se quedó sin trabajo, venía por carne molida para hacer albóndigas y yo le decía: «Ya me pagarás la próxima semana, compadre». Mi esposa Marta me regañaba a veces. «Enrique, así nunca vamos a salir adelante», me decía. Pero yo le respondía: «Marta, Dios nos dará. Si ayudamos a nuestros vecinos, Él no nos va a abandonar». Y no nos abandonó. La carnicería creció. Pude pagar la escuela particular de Paola, sus uniformes, sus útiles, hasta clases de piano que tanto quería. Cuando se graduó de la preparatoria, vendí mi único traje bueno para comprarle un vestido rosa para la ceremonia. Ella estaba preciosa, como una princesa. «Papá», me dijo esa noche, «cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí». Mentira. Todo fue mentira. Marta murió hace 3 años. Cáncer de páncreas. En 8 meses se me fue la mujer de mi vida, la que durante 45 años despertó conmigo antes del amanecer, la que me preparaba el café cargado y los huevos con chorizo antes de ir a la carnicería. Cuando Marta murió, ya no tenía fuerzas para seguir. Vendí la carnicería Morales por 1.200.000 pesos. Todo ese dinero se lo di a Paola. «Para que tengas tranquilidad», le dije, «para los gastos de tus hijos, para lo que necesiten». También le dejé mi casa en la Avenida Juárez, donde viví con Marta durante 30 años. «Es tuya, mija. Cuando yo me muera, que sea sin problemas legales». Y me vine a vivir aquí, a La Paz, para no ser estorbo, para ayudar con los nietos, para pasar mis últimos años cerca de mi única familia. Pero ahora resulta que esos últimos años los están acelerando con medicinas. Después de esa noche terrible, cuando escuché sus planes, empecé a recordar cosas extrañas de los últimos meses. Desde que llegué aquí en enero, después de que vendí todo, mi salud empeoró de manera extraña. Al principio pensé que era normal después del derrame cerebral. Pero ahora, recostado en esta cama, analizando cada síntoma, cada pastilla,
cada vitamina que Paola me daba con esa sonrisa falsa. Entiendo que me han estado envenenando lentamente. La debilidad extrema que no me dejaba levantarme más de 1 hora al día. El temblor en las manos que no tenía antes. Esa niebla mental que me impedía recordar nombres, fechas, conversaciones. Los mareos constantes que me hacían tambalearme como un borracho. Son efectos del derrame, don Enrique, me decía el doctor Ramírez cada vez que venía a revisarme. A su edad, es normal que la recuperación sea lenta, y me aumentaba las dosis de las pastillas azules que me daba Paola cada mañana con el jugo de naranja. Pastillas azules que ahora sé que me estaban convirtiendo en ese vegetal del que hablaban en la cocina. ¿Saben ustedes lo que se siente al descubrir que tu propia hija, la niña a la que criaste con amor, a la que le enseñaste valores, a la que le diste todo lo que tenías, te está matando por dinero? Es como si te arrancaran el corazón mientras estás vivo. Esa noche, después de escuchar su conversación, no pude dormir. Me quedé ahí, inmóvil, fingiendo estar inconsciente, pero por dentro gritaba de dolor y de rabia. No tanto por mi muerte, que al final todos vamos a morir, sino por la traición, por el desprecio, por convertirme en un lastre viejo, en lugar de ser el papá que me ganó su amor con 40 años de trabajo. Pensé en Marta, en lo que diría si estuviera viva. Enrique, me diría con esa voz suave que tenía, no todos los hijos salen como uno espera, pero tú siempre fuiste un buen padre. Y tendría razón, fui un buen padre, quizá demasiado bueno. Pero déjenme decirles algo, amigos que me escuchan. Enrique Morales no se va a morir tan fácil, no de esta manera, no como un vegetal envenenado por su propia sangre, porque esa noche, acostado en esa cama empapada de sudor, tomé una decisión que cambiaría todo. Si Paola quería verme muerto, le iba a dar su deseo, pero no como ella esperaba. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas de mi cuarto, fingí estar dormido. Escuché los pasos de Paola bajando las escaleras, el sonido familiar de la cafetera encendiéndose, los ruidos matutinos de una casa que despierta. Pero yo estaba más despierto que nunca en los últimos meses. Mantuve los ojos cerrados cuando Paola entró a mi cuarto con la bandeja del desayuno. El aroma del café me llegó primero, después el olor dulce del jugo de naranja recién exprimido. Durante meses había pensado que esos desayunos eran actos de amor filial. ¡Qué ingenuo fui! «Buenos días, papito», me dijo con esa voz melosa que ahora me sonaba falsa como moneda de plomo. «Te traje tu desayuno favorito». A través de mis párpados entrecerrados, la vi moverse por el cuarto. Puso la bandeja en la mesita de noche y después se dirigió hacia el tocador. Ahí fue cuando lo vi. Paola abrió su bolsa, sacó un pequeño frasco sin etiqueta y vertió un polvo blanco en el vaso de jugo de naranja. Lo revolvió con una cucharita hasta que se disolvió completamente. Mi propio corazón casi me delata. El golpeteo en mi pecho era tan fuerte que pensé que lo iba a escuchar. Pero logré mantenerme inmóvil, respirando profundo, fingiendo el sueño pesado de un enfermo. «Papá», me dijo sacudiéndome suavemente el hombro. «Hora del desayuno». Abrí los ojos lentamente, como si me costara trabajo despertar. «Ay, mija», murmuré con voz pastosa. «Buenos días. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien?». Su preocupación parecía tan genuina que por un momento dudé de lo que había visto la noche anterior. Pero el frasco sin etiqueta seguía ahí, asomándose de su bolsa. «Más o menos, hija. Estas noches calurosas no me dejan descansar. Por eso te traje tu jugo con las vitaminas que recetó el doctor Ramírez», me dijo acercándome el vaso. «Dice que te van a ayudar con la circulación y la memoria». Tomé el vaso con manos temblorosas. No era actuación. Realmente me temblaban las manos de la impresión. «Gracias, mija».
No sé qué haría sin ti. La mentira me supo amarga en la boca, pero necesitaba que siguiera creyendo que yo no sabía nada. Me llevé el vaso a los labios, pero solo los mojé un poco. Está un poco ácido hoy, le dije. Es porque están muy maduras las naranjas, papá. Tómatelo todo, que te hace bien. Fingí que bebía, pero en realidad solo humedecía mis labios. Cuando Paola se distrajo acomodando las almohadas, rápidamente vertí la mitad del contenido en la maceta de geranios que Marta había puesto en la ventana años atrás. Esos geranios que mi esposa cuidaba tanto y que ahora iban a recibir el veneno destinado para mí. Muy rico, mija, le dije cuando terminé la pantomima. Cada día cocinas mejor. Paola sonrió con esa sonrisa que ahora me parecía la mueca de un demonio. Es que quiero que te pongas fuerte, papá, que te recuperes pronto. Se fue de la habitación y yo me quedé ahí, sosteniendo el vaso vacío, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. 40 años levantándome antes del amanecer para darle lo mejor a esta mujer, y ahora ella me daba veneno con sonrisa de ángel. Durante los siguientes días seguí la misma rutina. Cada mañana Paola llegaba con el desayuno y yo fingía tomar el jugo envenenado mientras lo derramaba en los geranios. Era horrible ver cómo esas flores que Marta tanto amó comenzaron a marchitarse día tras día. Primero se pusieron amarillas las hojas, después se secaron completamente. Los geranios de Marta murieron por el veneno que era para mí, pero algo extraordinario comenzó a pasarme. Después de 3 días sin tomar esas vitaminas, la niebla en mi cabeza empezó a desvanecerse como cuando sale el sol después de una tormenta. El 4.º día pude recordar perfectamente el nombre de mi maestro de 3º de primaria, don Aurelio Mendoza. El 5.º día logré levantarme de la cama y caminar hasta el baño sin tambalearme. Era como si estuviera resucitando. El temblor en mis manos disminuyó hasta casi desaparecer. La debilidad que me tenía postrado se convirtió en una energía que no sentía desde antes del derrame cerebral. Y lo más importante, mi mente recuperó esa claridad que creía perdida para siempre. Ahora entendía por qué había empeorado tanto después de mudarme a casa de Paola. No eran secuelas del derrame cerebral. Era envenenamiento lento y calculado. Recordé cuando conocí al doctor Ramírez. Fue en una parrillada familiar que organizó Javier para celebrar su cumpleaños número 40, allá por enero del año pasado. Ramírez llegó con una botella de tequila caro y muchas sonrisas para todos. Era un hombre joven, tal vez de 35 años, con dientes perfectos y un reloj de oro que brillaba en su muñeca. Es mi amigo de la universidad, me explicó Javier. Nos conocemos desde hace 15 años. Es un doctor muy bueno, muy reconocido en Puebla. Desde el primer momento algo me molestó de Ramírez. La manera en que se reía muy fuerte de los chistes de Javier, aunque no fueran graciosos. Cómo le servía los mejores pedazos de carne sin que se lo pidiera. La forma en que hablaba de dinero todo el tiempo, de sus pacientes ricos, de lo bien que le iba su consultorio privado. Don Enrique, me dijo esa tarde mientras yo volteaba las costillas en la parrilla, Javier me contó que tuvo un derrame hace poco. Si necesita atención médica, yo puedo ayudarlo. Tengo mucha experiencia con pacientes de la tercera edad. Tercera edad. Como si fuera un eufemismo para decir viejo inútil. Gracias, doctor. Le respondí educadamente. Pero ya tengo mi médico de toda la vida. Claro, claro, insistió con esa sonrisa de vendedor. Pero a veces es bueno tener una segunda opinión. Los tratamientos han avanzado mucho. Después de ese día, Ramírez empezó a aparecer más seguido en casa de Paola. Venía de casualidad, cuando yo estaba ahí, siempre con el pretexto de visitar a Javier, pero terminaba preguntándome por mi salud, por mis síntomas, por mis medicamentos.
Su papá necesita más cuidados especializados, le decía a Paola, cuando pensaban que yo no los escuchaba. A su edad, después de un derrame, la recuperación es muy complicada. Ahora entiendo que no era casualidad. Estaban preparando el terreno para su plan. Una semana después de dejar de tomar el veneno, cuando ya me sentía lo suficientemente fuerte, decidí revisar mis papeles. Paola guardaba todos mis documentos en una caja de zapatos que tenía en su cuarto, supuestamente para mantenerlos seguros y organizados. Esperé hasta que toda la familia saliera. Paola al trabajo, Javier a sus juntas, los nietos a la escuela, y subí las escaleras por primera vez en meses. El cuarto de Paola olía a ese perfume caro que se compraba desde que le di el dinero de la venta de la carnicería. En el closet, detrás de sus vestidos elegantes, encontré la caja de zapatos. Mis manos ya no temblaban cuando la abrí. Ahí estaban todos mis documentos importantes. Acta de nacimiento, escritura de la casa de la Avenida Juárez, estados de cuenta del banco, pólizas de seguro. Pero también había papeles que yo nunca había visto antes. El primer documento me quitó el aliento. Era un contrato con un hospicio llamado Atardecer Dorado, en las afueras de Puebla. Según el papel, yo había solicitado ser internado ahí, para cuidados paliativos especializados, debido a mi deterioro mental progresivo. La fecha de ingreso estaba programada para dentro de 2 semanas. Mi firma aparecía al final del documento, pero yo sabía que nunca había firmado eso. La letra se parecía a la mía, pero tenía pequeñas diferencias que solo yo podía notar. Alguien había practicado imitando mi firma hasta perfeccionarla. El segundo documento me heló la sangre. Era mi testamento, pero no el que yo había hecho años atrás con el licenciado Herrera. Este era nuevo, fechado apenas un mes después de mi derrame cerebral. Según este testamento, yo dejaba todos mis bienes a Paola, la casa de la Avenida Juárez, el dinero del banco, mis ahorros de toda la vida, absolutamente todo. Al final del documento estaban las firmas de 2 testigos. Una era la del licenciado Herrera, pero la otra me dejó sin palabras. Doctor Miguel Ramírez Sánchez, médico certificado. Ramírez había sido testigo de un testamento que yo nunca firmé, en una fecha en que supuestamente estaba en pleno uso de mis facultades mentales. La fecha coincidía exactamente con uno de sus primeros chequeos médicos después del derrame. Había una tercera hoja que me hizo temblar de ira. Era una evaluación médica firmada por Ramírez, donde declaraba que yo sufría de demencia senil avanzada y pérdida progresiva de facultades mentales, lo que justificaba mi ingreso al hospicio. Según su reporte médico, yo ya no podía cuidarme a mí mismo y representaba un peligro para mi salud si permanecía en casa. Todo estaba planeado hasta el último detalle. Me iban a internar en ese hospicio donde, bajo la supervisión del doctor Ramírez, iban a acelerar mi deterioro hasta matarme. Y todo de manera completamente legal, con documentos firmados por mí mismo y evaluaciones médicas que justificaban cada paso. Guardé los documentos exactamente como los encontré y bajé a mi cuarto con las piernas temblando, pero no de debilidad, sino de rabia contenida. Esa tarde, mientras fingía dormir mi siesta habitual, escuché que Paola hablaba por teléfono con alguien. Su voz llegaba claramente hasta mi habitación por la ventana abierta del patio. «Ay, Carla, no sabes qué ganas tengo de que se acabe esta pesadilla», le decía a su amiga con un tono que jamás le había escuchado. Vivir con un viejo enfermo es agotador. No puede hacer nada por sí mismo. Hay que darle de comer como a un bebé, llevarlo al baño, estar pendiente de que no se caiga. Carla debió preguntarle algo porque Paola se rió antes de responder. «¿Cuánto tiempo más?» «Pues el doctor dice que con suerte 2 meses, pero creo que va a ser menos. Cada día está peor. Ya casi ni habla.
Ayer se hizo pipí encima como un niño chiquito. Mentira. Yo nunca me había orinado encima, pero supongo que así justificaba ante sus amigas por qué era necesario internarme. No, Carla, no digas eso. Sí le tengo cariño a mi papá, pero ya no es vida para él, ni para nosotros. Es mejor que descanse en paz, ¿no crees? Además, piénsalo, ha trabajado toda su vida, se merece descansar. Descansar. Qué manera tan bonita de decir morir. ¿Qué vamos a hacer con la herencia? Ay, amiga, por fin vamos a poder vivir como gente decente. Ya tengo vista una casa preciosa en Lomas de Angelópolis, 3 recámaras, jacuzzi, cochera para 2 autos. Y Javier ya no va a tener que andar rogándole a los clientes que le paguen sus comisiones miserables. Ahí estaba la verdad desnuda. No era solo el dinero, era el estilo de vida que siempre había querido y que mis miserables ganancias de carnicero nunca le pudieron dar. Que si me da pena, claro que me da pena, Carla, no soy de piedra, pero entiéndeme, toda mi vida he vivido con las sobras. Mi papá era muy bueno, muy generoso, pero con todo el mundo menos con su propia familia. ¿Sabías que regalaba carne gratis a medio barrio mientras nosotros comíamos frijoles porque no alcanzaba para bistec? Eso no era cierto. En nuestra mesa nunca faltó la carne, y Paola lo sabía. Pero supongo que necesitaba justificar ante su amiga por qué estaba tan ansiosa de cobrar su herencia. 3,5 millones de pesos, Carla. ¿Te imaginas? Podemos pagar todas las deudas de las tarjetas de crédito, comprar la casa nueva, cambiar el carro, mandar a los niños a escuelas privadas de verdad, no a esas de gobierno llenas de nacos. Nacos. Mi nieta e hijo iban a escuelas públicas porque eran nacos. Ay, sí. Ya sé que suena mal cuando lo digo así, pero es la realidad. Mi papá ya cumplió su ciclo. Trabajó, nos sacó adelante, nos dio lo que pudo. Ahora nos toca a nosotros disfrutar lo que él construyó. Es como si fuera su último regalo para nosotros. Su último regalo. Qué bonita manera de ver un asesinato premeditado. Esa noche, cuando Paola me trajo la cena con su sonrisa de siempre, y me preguntó cómo me sentía, le dije que muy bien, que cada día me sentía un poquito más fuerte. «Qué bueno, papito», me respondió, aunque el doctor Ramírez dice que estos son altibajos normales. A veces los pacientes se sienten mejor antes del final. Antes del final. Ya ni siquiera se molestaba en disimular. Pero déjenme decirles algo, amigos míos. Enrique Morales puede haber sido un carnicero sencillo, pero no era tonto. Y ese final del que hablaba mi hija lo iba a tener, pero no como ella lo esperaba. Al día siguiente, cuando toda la familia salió de casa, Paola a su oficina en el centro, Javier a sus juntas de ventas, mis nietos Miguel y Sofía a la preparatoria, me quedé completamente solo por primera vez en meses. El silencio de la casa me envolvió como un manto pesado, y fue entonces cuando los recuerdos comenzaron a llegar como olas imparables. Me arrastré hasta la sala y me senté en el sillón donde solía descansar los domingos cuando venía de visita, cuando todavía tenía mi casa en la avenida Juárez, cuando todavía era don Enrique el carnicero, y no este lastre viejo que planeaban eliminar. Cerré los ojos y regresé a 1978, cuando todo comenzó. Marta tenía 20 años, y yo 22 cuando llegamos a Puebla desde Tlaxcala, con una maleta rota y 200 pesos en el bolsillo. Ella estaba embarazada de 3 meses y yo tenía un sueño que me ardía en el pecho como brasas encendidas. Tener mi propio negocio, darle a mi familia una vida digna, ser alguien en esta ciudad que nos recibía con indiferencia. Enrique, me decía Marta mientras caminábamos por las calles del centro buscando trabajo, ¿estás seguro de que podemos hacerlo solos?
Sus ojitos cafés me miraban con esa mezcla de fe y miedo que tienen las mujeres embarazadas cuando el futuro es incierto. «Te lo prometo, mi amor», le respondía apretándole la mano. «Vamos a tener nuestra carnicería. Vamos a ser prósperos y nuestros hijos van a estar orgullosos de nosotros». Tardamos 6 meses en encontrar ese local diminuto en la avenida Juárez. Apenas tenía 4 metros de frente por 6 de fondo, con las paredes manchadas de humedad y un piso de cemento quebrado. Pero cuando vi el letrero que decía «Se renta», sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. El dueño era don Pascual Herrera, un hombre mayor que olía a tabaco y desconfianza. «Son 1.500 pesos de depósito y 800 mensuales», nos dijo sin siquiera mirarnos a los ojos. «Y quiero 3 meses adelantados». 3.900 pesos. Era una fortuna que no teníamos. Pero esa noche, acostados en el cuartito que rentábamos detrás de la iglesia del Carmen, Marta puso su manita sobre mi brazo y me dijo: «Si tú crees que podemos, yo te sigo hasta el infierno». Pedimos prestado a todo el mundo que conocíamos. A mi hermano Aurelio, que trabajaba en una fábrica de textiles, a los padres de Marta que vendían verduras en el mercado de Tlaxcala, hasta al padre Matías de la iglesia nos prestó 500 pesos para que la familia Morales tenga un futuro cristiano. El día que firmamos el contrato de renta, Marta lloró de emoción. «Ya somos dueños de algo», me dijo abrazándome en medio de ese local vacío que olía a abandono y humedad. «Todavía no, mi amor», le respondí, «pero vamos a hacerlo». Los primeros meses fueron un infierno que prefiero no recordar muy seguido porque todavía me duele. Me levantaba a las 4:30 de la mañana para llegar al mercado de la Victoria antes que los otros carniceros. Tenía que pelear por los mejores cortes, regatear cada peso, cargar las canales de res yo solito porque no teníamos dinero para pagar ayudantes. Regresaba a la carnicería cuando las calles aún estaban oscuras y empezaba a preparar la carne. Cortaba, limpiaba, pesaba, acomodaba todo en la vitrina refrigerada que compramos de segunda mano y que se descomponía cada 2 semanas. Marta, con la barriga ya grande, me ayudaba a limpiar las mesas de acero inoxidable, a organizar las herramientas, a atender a los primeros clientes que llegaban a las 7 de la mañana. «Buenos días, don Enrique», me decían las señoras del barrio. Al principio éramos solo los nuevos, pero poco a poco nos ganamos su confianza vendiendo carne fresca, dando buen peso, tratando a todos con respeto sin importar si compraban 1 kilo o 100 gramos. Paola nació en febrero del 79, un martes de lluvia que nunca voy a olvidar. Marta tuvo un parto difícil en el hospital universitario, y cuando por fin pude cargar a mi hija por primera vez, lloré como un niño. Era perfecta, con sus manitas diminutas y esos ojitos negros que brillaban como estrellas. «Se va a llamar Paola», me dijo Marta desde la cama del hospital, pálida pero sonriendo, como mi abuela, la que siempre nos decía que los sueños se cumplen si uno trabaja duro. Los sueños sí se cumplen, pero a veces se convierten en pesadillas. Cuando Paola tenía 2 años, ya caminaba por la carnicería como si fuera su reino personal. Los clientes la adoraban, siempre le daban dulces, le decían: «Qué preciosa niña tiene don Enrique». Y yo me hinchaba de orgullo viendo a mi hija crecer entre el aroma de la carne fresca y las risas de los vecinos. «Papito», me decía cuando aprendió a hablar, «¿yo también voy a tener una carnicería cuando sea grande?» «Tú vas a tener lo que quieras, princesa», le respondía cargándola en mis brazos. «Vas a estudiar, vas a ser alguien importante, no como tu papá que apenas sabe leer y escribir». Durante esos primeros años trabajé como una bestia de carga. Salía de casa antes del amanecer y regresaba después de las 10 de la noche, 6 días a la semana. Los domingos los dedicaba a la familia,
a llevar a Paola al Parque Juárez, a comprarle paletas de hielo, a enseñarle a andar en bicicleta en las calles empedradas del centro. Pero el dinero nunca alcanzaba. Teníamos que pagar la renta del local, la casa donde vivíamos, los préstamos que habíamos pedido para empezar el negocio, la comida, los pañales de Paola, los medicamentos cuando se enfermaba. Hubo noches que Marta y yo nos acostábamos sin cenar para que nuestra hija tuviera su leche y sus cereales. «Enrique», me decía Marta cuando creía que yo estaba dormido, «¿crees que algún día vamos a salir de esto?» «Sí, mi amor», le susurraba abrazándola. «Te lo prometo. Algún día vamos a tener nuestra casa propia. Paola va a ir a la mejor escuela y vamos a ser felices». La carnicería empezó a crecer cuando Paola tenía 5 años. Los clientes ya no éramos solo los vecinos del barrio, sino gente que venía de colonias lejanas porque sabían que don Enrique tenía la mejor carne de Puebla. «Aquí no te engañan», decían. «Don Enrique es honesto como pocos». Y era cierto. Nunca alteré una báscula. Nunca vendí carne vieja haciéndola pasar por fresca. Nunca le subí el precio a los clientes que sabía que tenían dinero. Mi palabra era sagrada, mi báscula exacta, mi carne siempre de primera calidad. Pero también era cierto que mi corazón era demasiado blando. La señora Carmen, que vivía en la esquina con sus 4 hijos y sin marido, venía todos los viernes por 1 kilo de bisteces. A veces no tenía dinero completo, y yo le decía: «No se preocupe, doña Carmen, ya me pagará cuando pueda». Don Roberto, el carpintero que se quedó sin trabajo cuando cerraron la mueblería donde laboraba, llegaba los sábados por medio kilo de carne molida para hacer albóndigas. Tenía vergüenza de decir que no podía pagar completo, pero yo lo veía en sus ojos. «Llévese el kilo completo, compadre», le decía. «Los niños necesitan comer bien». La familia Sánchez, que vivía en un cuarto de vecindad detrás de la iglesia, tenía 8 hijos y un papá que tomaba más de lo que trabajaba. La señora Esperanza venía por huesos para caldo, y yo siempre le echaba pedazos de carne que se iban a echar a perder. «Enrique», me regañaba Marta, «así nunca vamos a progresar. Somos comerciantes, no una casa de beneficencia». «Marta», le respondía, «Dios nos está bendiciendo con este negocio. Si no ayudamos a nuestros hermanos que tienen menos, ¿qué clase de cristianos somos?». Y Dios sí nos bendijo. Para cuando Paola tenía 8 años, ya habíamos pagado todos los préstamos y teníamos dinero ahorrado para comprar una casa propia, una casita modesta en la colonia La Paz, con 2 recámaras, un patio pequeño donde Marta podía poner sus geranios y sus hierbas de olor. Pero lo que más me llenaba de orgullo era poder mandar a Paola a la escuela particular Benito Juárez, donde iban los hijos de los comerciantes prósperos del centro. Todos los meses pagaba religiosamente su colegiatura, sus uniformes, sus útiles escolares, todo lo mejor para mi niña. «Papá», me dijo una tarde cuando tenía 10 años, «mis compañeras me preguntan por qué mis manos huelen a carne». Se me partió el corazón escucharla. Entendí que mi hija se avergonzaba de que su padre fuera carnicero. «Mira, princesa», le dije sentándola en mis rodillas, «estas manos que huelen a carne son las que trabajan para darte todo lo que tienes. Tu escuela, tu ropa, tu comida, tus juguetes. No te avergüences nunca de mi trabajo, porque es un trabajo honrado». «Ya sé, papá», me respondió abrazándome, «pero a veces quisiera que fueras doctor o licenciado como los papás de mis amigas». Doctor o licenciado. Mi hija de 10 años ya soñaba con tener un padre diferente. Los años de la adolescencia de Paola fueron los más prósperos para la carnicería Morales. Tenía 3 empleados, abastecía a varios restaurantes del centro, y mi nombre se conocía en media ciudad. «Si quieres buena carne, ve con don Enrique», decían. Pero también fueron los años más caros.
Paola quería todo lo que tenían sus compañeras de la escuela: ropa de marca, zapatos importados, fiestas de cumpleaños en salones elegantes. Y yo se lo daba todo, trabajando doble turno, ahorrando cada peso que podía. Cuando cumplió 15 años quiso una fiesta en el salón Los Arcos, el más caro de Puebla. Costaba 15.000 pesos, más de lo que ganaba en 2 meses. Tuve que pedir un préstamo al banco, pero ver a mi hija feliz en su vestido rosa, bailando el vals con el muchacho que le gustaba, rodeada de todas sus amigas, valía cualquier sacrificio. «Gracias, papito», me dijo esa noche cuando la tucé en su cama. Fue la fiesta más bonita del mundo. Para mi princesa, solo lo mejor, le respondí besándola en la frente. Cuando se graduó de la preparatoria, quería un vestido específico que vio en una boutique del centro. Costaba 3.000 pesos, exactamente lo que valía mi único traje bueno, el que usaba para las bodas y los bautizos. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. «Papá, ¿por qué no tienes traje para mi graduación?», me preguntó cuando vio que llegué con mi camisa blanca y mi pantalón de diario. «Se me olvidó llevarlo a la tintorería, mija», le mentí. «Pero no importa, lo importante es que tú estés preciosa». Y estaba preciosa, como una princesa de cuento. Todas sus compañeras la felicitaron por su vestido, y yo me quedé parado junto a las otras familias, sintiéndome pequeño en mi ropa de diario, pero orgulloso de mi hija que brillaba como una estrella. Los domingos, durante todos esos años, mi refugio era el Parque Zaragoza. Ahí me encontraba con mis amigos para jugar dominó bajo la sombra de los árboles. El doctor González, que tenía un consultorio modesto cerca del mercado, era mi compañero de mesa desde hacía más de 20 años. «Enrique», me decía mientras mezclaba las fichas, «tú trabajas demasiado. Los domingos son para descansar, para estar con la familia». «Doctor», le respondía, «el descanso es para cuando uno ya no pueda trabajar. Mientras tenga fuerzas, voy a seguir echándole ganas». González era un hombre bueno, de esos médicos de antes que conocían a sus pacientes por su nombre y se preocupaban de verdad por su salud. Cuando Paola se enfermó de bronquitis a los 12 años, él fue quien la curó sin cobrarme ni un peso. «Los amigos no cobran favores», me decía. Durante todos esos domingos de dominó, le conté mis alegrías y mis penas. Cuando Paola ganó el primer lugar en matemáticas en su escuela, cuando Marta tuvo un susto de apendicitis que resultó ser solo gastritis, cuando finalmente terminé de pagar la casa y ya fue completamente nuestra. «Eres un buen hombre, Enrique», me decía González mientras contábamos los puntos del juego. «Tus sacrificios van a valer la pena. Paola va a ser una mujer exitosa gracias a todo lo que estás haciendo por ella». Exitosa. Sí fue exitosa. Tanto que ahora planea matarme por dinero. Paola estudió administración de empresas en una universidad privada. 4 años que me costaron una fortuna, pero que pagué con gusto porque quería que mi hija fuera profesionista, que tuviera el título universitario que yo nunca pude conseguir. Se casó con Javier cuando tenía 25 años. Él era vendedor de seguros, un muchacho que hablaba bonito y vestía bien, pero que siempre me pareció medio flojo. En la boda, que por supuesto pagué yo completa, Paola me dijo: «Gracias por todo, papá. Ahora ya tienes un hijo también. Un hijo que ahora planea mi muerte junto con ella». Cuando nacieron mis nietos, Miguel y Sofía, pensé que la felicidad era completa. Por fin iba a ser abuelo. Iba a tener pequeños corriendo por mi casa, pidiendo cuentos, jugando conmigo como había jugado con Paola. Pero mis nietos crecieron extraños conmigo. Paola los mandaba a escuelas donde los otros niños tenían papás profesionistas, abuelos empresarios. Yo era solo el abuelo que tiene una carnicería, como si fuera algo de lo que avergonzarse. «Abuelo»,
me preguntó Miguel cuando tenía 8 años. ¿Por qué no eres doctor como el abuelo de Sebastián? Porque Dios me hizo carnicero, mijito, le respondí, y he sido muy feliz siéndolo. Pero los carniceros no son importantes, me dijo. Mi maestra dice que los doctores salvan vidas, y los carniceros alimentamos familias, le respondí. También es importante. Pero vi en sus ojitos la misma vergüenza que había visto en los de Paola 30 años atrás. El golpe más duro llegó hace 3 años, cuando Marta enfermó. Al principio pensamos que era cansancio, que trabajaba demasiado ayudándome en la carnicería y atendiendo la casa. Pero los dolores de estómago se hicieron más fuertes. Perdió peso, se puso amarilla como cera. El doctor González la revisó y me dijo las palabras que todavía me despiertan en las noches. Enrique, es cáncer de páncreas, está muy avanzado. 8 meses. Eso fue lo que duramos luchando contra esa maldita enfermedad. Vendí todo lo que pude vender para pagarle los mejores médicos, los tratamientos más caros, las medicinas que costaban fortunas. Pero el cáncer fue más fuerte que mi dinero y que mi desesperación. Marta murió un domingo de octubre, con las hojas de los árboles cayendo como lágrimas doradas. Tenía 62 años y había sido mi compañera durante 45. La mujer que me siguió cuando no tenía nada, que creyó en mis sueños cuando ni yo mismo creía, que trabajó a mi lado todos los días hasta que la enfermedad se la llevó. Cuida a Paola, me susurró la noche antes de morir. Es lo único que nos va a quedar del amor que nos tuvimos. Le prometí que la iba a cuidar. Qué ironía que ahora sea ella quien planea no cuidarme a mí. Después del funeral ya no tenía fuerzas para seguir con la carnicería. Me levantaba cada mañana y veía el lugar vacío donde Marta ponía mi café. Escuchaba el silencio donde antes estaba su voz diciéndome: que tengas buen día, mi amor. Todo me recordaba a ella. Todo me dolía sin ella. Le hablé a Paola y le dije que quería vender el negocio. Papá, me respondió, ¿estás seguro? Es el trabajo de toda tu vida. Sin tu mamá ya no es lo mismo, mija. Además, ya estoy viejo. Es hora de descansar. Encontré un comprador que me ofreció 1.200.000 pesos por la carnicería Morales. 40 años de trabajo, de madrugar, de sacrificios, reducidos a esa cantidad. Pero era dinero suficiente para vivir tranquilo mis últimos años. El día que firmé la venta lloré en silencio. Era como despedirme de mi propia vida, de todo lo que había construido. Pero pensé que ese dinero iba a ser mi regalo final para Paola y sus hijos. Toma, mija, le dije entregándole el cheque completo, para que tengas tranquilidad, para los gastos de los niños, para lo que necesiten. Ay, papá, no puedo aceptar todo esto, me dijo, pero vi en sus ojos cómo brillaban viendo esa cantidad. Claro que puedes. Es mi herencia en vida. Úsalo bien. También le heredé mi casa de la Avenida Juárez, donde había vivido con Marta 30 años. Que sea sin problemas legales cuando yo me muera, le dije firmando las escrituras. Todo tuyo desde ahorita. Y me vine a vivir aquí, a La Paz, pensando que iba a pasar mis últimos años cerca de mi familia, viendo crecer a mis nietos, siendo útil en algo. No quiero ser estorbo, le dije a Paola. Solo quiero estar cerca de ustedes. Qué ingenuo fui. Lo que no sabía era que estaba entregándole a mi propia asesina todas las herramientas para matarme. Ahora, sentado en este sillón, recordando toda una vida de trabajo y sacrificios, entiendo la amarga verdad. Fui demasiado bueno, demasiado generoso, demasiado confiado. Regalé todo lo que tenía pensando que el amor se hereda como se heredan las casas y el dinero. Pero el amor no se puede comprar, y la gratitud no se puede obligar. Con las piernas temblando de la emoción, me levanté del sillón y caminé hasta el teléfono.
Marqué un número que me sabía de memoria después de 30 años de domingos juntos. «Doctor González, soy Enrique Morales. Necesito verlo urgentemente». «Enrique, ¿qué pasó? ¿Te sientes mal?» «Doctor», le dije con la voz quebrada, «creo que me están envenenando». 1 hora después, el doctor González tocaba a la puerta de la casa. Paola estaba en el trabajo, los nietos en la escuela, Javier en sus juntas. Solo estábamos él y yo cuando le conté toda la historia, las conversaciones que había escuchado, los documentos falsos, las vitaminas que me daban cada mañana, cómo había mejorado desde que dejé de tomarlas. González me escuchó en silencio, con esa cara seria que ponía cuando examinaba a sus pacientes más graves. Cuando terminé de hablar, se quedó callado durante varios minutos. «Enrique», me dijo por fin, «vamos a mi clínica, ahora mismo. Necesito hacerte análisis de sangre completos. ¿Y si regresan y no me encuentran? Deja una nota que saliste a caminar. Esto no puede esperar». Me ayudó a vestirme, me ayudó a subir a su auto, y manejamos en silencio hasta su clínica en San Manuel. Durante todo el camino yo pensaba en los años que habíamos sido amigos, en todos esos domingos jugando dominó, en cómo la vida a veces te pone ángeles disfrazados de compañeros de juego. En la clínica me sacó sangre, me hizo electrocardiograma, me revisó completo como no me habían revisado en meses. Sus movimientos eran rápidos, precisos, preocupados. «Los resultados van a estar listos en 2 horas», me dijo. «Mientras tanto, te vas a quedar aquí conmigo. Mi esposa Patricia te va a cuidar». Patricia González, enfermera retirada, me recibió como si fuera su propio padre. Me hizo té de manzanilla, me arropó en una cama limpia que olía a hospital, pero también a seguridad. Cuando llegaron los resultados, el doctor González entró al cuarto con una cara que nunca le había visto. Traía los papeles en la mano y caminaba como si cargara el peso del mundo. «Enrique», me dijo sentándose junto a mi cama, «tienes niveles altísimos de benzodiazepinas y otros sedantes en la sangre, dosis que podrían matar a una persona joven y que a tu edad son letales. Si hubieras seguido tomando esas vitaminas una semana más, estarías muerto». Letales. Mi propia hija me estaba dando dosis letales de veneno con sonrisa de ángel. «¿Qué vamos a hacer, doctor? Primero, te vas a quedar aquí hasta que limpiemos tu sangre de todo ese veneno. Segundo, vamos a documentar todo esto para las autoridades. Y tercero», se quedó callado un momento, «tercero, Enrique, vas a tener que decidir qué hacer con tu hija». Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundo. No por las pastillas venenosas, sino por el alivio de saber que alguien me creía, que no estaba loco, que tenía un aliado en esta guerra que no había buscado, pero que estaba dispuesto a pelear. Al día siguiente me desperté sintiéndome más fuerte que en mucho tiempo. Patricia me trajo desayuno, huevos rancheros como los que hacía Marta, café de olla que sabía a domingo de mercado, y el doctor González se sentó conmigo a planear mi venganza. Porque sí, amigos míos, iba a ser venganza, pero una venganza justa, legal, definitiva. Una venganza que le enseñara a Paola que su viejo padre todavía tenía algunas cartas que jugar, y la primera carta la iba a jugar ese mismo día. El mes que pasé en casa del doctor González y su esposa Patricia fue como renacer de entre los muertos. No exagero cuando les digo esto, amigos míos. Cada mañana que despertaba en esa cama limpia, sin el sabor amargo del veneno en mi boca, sin la niebla espesa nublando mis pensamientos, era un pequeño milagro. Patricia me trataba como si fuera su propio padre. A las 7 de la mañana llegaba a mi cuarto con una bandeja que olía a hogar verdadero. Café de olla recién hecho, pan dulce tibio de la panadería La Esperanza, huevos revueltos con epazote como los que hacía Marta. «Don Enrique»,
me decía con esa sonrisa maternal que tienen las enfermeras buenas, hoy vamos a caminar un poquito más que ayer. Y caminábamos. Al principio apenas podía dar 20 pasos por el patio sin que me temblaran las piernas. Pero cada día era un paso más, una respiración más profunda, una idea más clara. El doctor González me revisaba todas las mañanas y cada vez movía la cabeza con más satisfacción. Los niveles de sedantes están bajando, Enrique. Tu cuerpo está limpiándose del veneno. Veneno. Esa palabra se me había grabado en el alma como hierro caliente. Durante las tardes, mientras Patricia me daba masajes en las piernas para que recuperara la fuerza, yo planificaba mi venganza. Porque sí, era venganza lo que buscaba, pero una venganza justa, legal, que le enseñara a Paola y a ese maldito doctor Ramírez que Enrique Morales no era el vegetal indefenso que creían. Doctor González, le dije una tarde mientras jugábamos dominó en su patio, necesito pedirle un favor muy grande. Dime, Enrique, después de 30 años de amistad, puedes pedirme lo que sea. Quiero que me ayude a documentar todo esto para las autoridades. Análisis de sangre, reportes médicos, todo lo que sirva para meter a la cárcel a los que me estaban matando. González puso sus fichas sobre la mesa y me miró con esa seriedad que reservaba para los diagnósticos más graves. Enrique, ¿estás completamente seguro de que quieres hacer esto? Es tu propia hija. Doctor, le respondí, ya no es mi hija. Mi hija murió la noche que la escuché planear mi muerte por 3,5 millones de pesos. Durante esa semana, González documentó todo con la precisión de un científico. Cada análisis de sangre mostraba cómo los niveles de benzodiazepinas y otros sedantes iban disminuyendo día tras día. Escribió reportes detallados sobre mi estado cuando llegué a su clínica, sobre los síntomas de envenenamiento crónico, sobre cómo mi salud había mejorado desde que dejé de tomar las vitaminas de Paola. Esto es evidencia sólida, Enrique, me dijo mostrándome una carpeta llena de documentos médicos. Con esto podemos probar que te estaban envenenando sistemáticamente. Pero yo quería más que justicia legal. Quería justicia moral. Doctor, necesito que me ayude con otra cosa. Quiero cambiar mi testamento. González me miró sorprendido. ¿Cambiar tu testamento? ¿No tienes todo a nombre de Paola? Por eso mismo, necesito arreglarlo antes de que sea demasiado tarde. Al día siguiente, González llamó a su amigo el licenciado Méndez, notario de toda la vida y hombre de confianza. Méndez llegó a la casa esa misma tarde con su portafolio de cuero gastado y su cara de hombre que ha visto de todo en 40 años de carrera. Don Enrique, me dijo después de escuchar mi historia, lo que me está pidiendo es perfectamente legal, pero ¿está seguro de que quiere desheredar completamente a su hija? No la estoy desheredando, licenciado. Le estoy enseñando el valor de la vida humana. Pasamos 3 horas redactando el Nuevo Testamento. Cada palabra pesada como oro, cada cláusula pensada para que fuera irrevocable, inapelable, definitiva. La casa de la Avenida Juárez, valuada en 2 millones de pesos, quedaría para la Fundación Atardecer Digno, una organización que ayuda a ancianos víctimas de maltrato familiar. El 80% de mis ahorros bancarios, aproximadamente 1 millón de pesos, también para la misma fundación. El 20% restante, unas 200,000 pesos, quedaría en un fideicomiso para la educación de mis nietos Miguel y Sofía. Pero, y aquí estaba la lección que quería enseñarles, solo podrían acceder a ese dinero cuando cumplieran 25 años, y únicamente si comprobaban que habían trabajado y estudiado por su propia cuenta, sin depender económicamente de sus padres. Quiero que aprendan lo que yo aprendí, le expliqué al licenciado Méndez, que el dinero se gana con esfuerzo, no se hereda como un premio por existir. ¿Y para su hija Paola? Para Paola,
Absolutamente nada. Méndez escribió esa cláusula con especial cuidado. A mi hija Paola Morales de Herrera no le dejo bien alguno de mi patrimonio, por razones que ella conoce perfectamente y que quedan documentadas en la denuncia penal que he interpuesto en su contra. El documento quedó firmado, sellado y registrado esa misma tarde. Era irreversible, pero aún me faltaba la segunda parte de mi plan, la denuncia penal. Doctor González, le dije esa noche durante la cena, mañana quiero ir a la Procuraduría. ¿Estás seguro, Enrique? Una vez que presentes la denuncia, ya no hay vuelta atrás. Doctor, si yo no denuncio esto, ¿cuántos otros viejitos están muriendo envenenados por sus propios hijos? Tengo la obligación moral de hacerlo. A la mañana siguiente fuimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado. El licenciado que nos atendió se llamaba Rodríguez, un hombre joven, pero con cara de haber visto muchas miserias humanas. Don Enrique, me dijo después de revisar todos los documentos médicos, esto constituye tentativa de homicidio agravado por el parentesco. Su hija podría enfrentar hasta 20 años de prisión. ¿Y el doctor Ramírez? Ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentos, complicidad en tentativa de homicidio. Podría perder su cédula profesional y enfrentar hasta 15 años de cárcel. 20 años para Paola, 15 para Ramírez. Números que bailaron en mi cabeza como fichas de dominó cayendo una tras otra. Firmé la denuncia con mano firme. Ya no me temblaba nada. Durante las siguientes 2 semanas, mientras mi cuerpo terminaba de limpiarse del veneno y mi mente recuperaba toda su claridad, planifiqué la parte más importante de mi venganza, la confrontación final. Porque no me bastaba con los documentos legales y las denuncias penales. Quería ver sus caras cuando se dieran cuenta de que el vegetal que planeaban enterrar había resucitado para cobrar cuentas. Patricia, le dije una mañana mientras desayunábamos, necesito pedirle un favor especial. Dígame, don Enrique, quiero que me enseñe a cocinar mi carne asada otra vez, la que hacía para las parrilladas familiares. Patricia me miró extrañada. Durante el mes que llevaba en su casa, apenas había comido carne. Los sedantes me habían quitado el apetito, y el olor de la carne cocida me recordaba demasiado a mis años de carnicero. ¿Está seguro? Usted ha estado comiendo muy ligero. Estoy seguro. Quiero recordar cómo se hace el platillo que más le gustaba a mi familia. Esa tarde fuimos juntos al mercado de la Victoria. Caminar entre los puestos de carne me llenó de una nostalgia dulce y amarga a la vez. Los carniceros más viejos me reconocieron inmediatamente. Don Enrique, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo. Aquí ando, muchachos, buscando la mejor carne para una ocasión especial. Seleccioné personalmente cada pieza. Arrachera jugosa, costillas tiernas, chorizo casero hecho por la señora Remedios que tenía el puesto junto al mío hace 40 años. Patricia me ayudaba a cargar todo, pero yo insistía en tocar cada corte, en olerlo, en aprobarlo con la experiencia de 4 décadas. Don Enrique, me dijo don Pascual, que ahora tenía el puesto más grande del mercado. Su carne siempre fue la mejor de Puebla. ¿Cómo está su hija? Muy bien, don Pascual. De hecho, voy a cocinarle una carne asada sorpresa. Si supiera qué tipo de sorpresa. Regresamos a casa de González con las bolsas llenas de carne fresca y los ingredientes secretos para mi marinado especial. Ajo morado, chiles chipotle, cerveza oscura, jugo de naranja agria, sal de grano, pimienta negra recién molida. Esa tarde, en el patio de la casa del doctor, preparé la carne como no lo hacía desde antes de la muerte de Marta. Mis manos recordaban cada movimiento. Cómo cortar el ajo en láminas finas, cómo desvenar los chiles sin que perdieran su picor, cómo masajear la carne con el marinado
hasta que quedara perfectamente impregnada. «Don Enrique», me dijo Patricia viendo cómo trabajaba, «se ve usted como un hombre completamente diferente». Y era cierto. Por primera vez en meses, me sentía como Enrique Morales otra vez, no como el vegetal enfermo que planeaban enterrar, sino como el hombre que había trabajado 40 años con sus manos, que había construido un negocio próspero, que había criado una familia con amor y sacrificio. El doctor González llegó del consultorio y me encontró marinando la carne en el patio. «Enrique», me dijo, «huele delicioso. ¿Para qué ocasión es?» «Para mi regreso a casa, doctor. Mañana me voy a despedir de usted y Patricia. Ya es hora de que Enrique Morales vuelva a enfrentar a su familia». González se sentó junto a mí en una silla de mimbre. «¿Estás completamente seguro de lo que vas a hacer?» «Doctor, durante un mes usted me salvó la vida. Me limpió el veneno del cuerpo, me devolvió la claridad mental, me ayudó a documentar todo para la justicia. Ahora, me toca a mí terminar lo que ellos empezaron». «¿Y qué vas a hacer exactamente?» «Voy a llegar a mi casa un viernes por la tarde, cuando regresen del trabajo. Voy a estar en la cocina, preparando esta carne asada que tanto les gustaba en los tiempos felices. Y cuando me vean ahí, vivo, fuerte, con todos mis documentos legales en regla, se van a dar cuenta de que su plan fracasó completamente». González se quedó pensativo durante varios minutos. «¿No te parece peligroso? Si ya intentaron matarte una vez». «Doctor, ahora ya saben que yo sé. Si me pasa algo después de mi regreso, automáticamente serán los sospechosos principales. Además», le dije sonriendo, «ya no soy el mismo hombre débil que se dejó envenenar durante meses. Ahora soy un hombre que sabe defenderse». Esa noche, mi última noche en casa de González, dormí como un niño, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin el miedo que me había acompañado durante tantos meses. Soñé con Marta, y en el sueño ella me decía: «Ya era hora de que te defendieras, Enrique. Ya era hora de que dejaras de ser tan bueno». A la mañana siguiente, González me llevó de regreso a La Paz. Durante el camino me explicó una vez más todo lo que teníamos documentado: los análisis de sangre que probaban el envenenamiento, los reportes médicos que mostraban mi recuperación, las copias de las denuncias penales, el testimonio de Patricia como enfermera testigo. «Enrique», me dijo cuando llegamos a la puerta de la casa de Paola, «si necesitas cualquier cosa, cualquier ayuda, me llamas inmediatamente. Gracias, doctor, por todo, por salvarme la vida, por creer en mi historia, por ayudarme a recuperar mi dignidad». «De nada, amigo. Cuídate mucho». Vi alejarse su auto y me quedé parado en la banqueta, viendo la casa donde había vivido los peores meses de mi vida. Era viernes a las 4 de la tarde. Paola llegaría del trabajo a las 6, Javier a las 6:30. Los nietos de la escuela habían llegado a las 3, pero probablemente estaban en sus cuartos haciendo tarea. Saqué la llave que nunca me habían quitado y entré silenciosamente. La casa olía igual que siempre, a limpiador con aroma de pino y a esa ambición disfrazada de amor familiar. Pero ya no me intimidaba. Ya no era la casa de mis verdugos, sino el escenario de mi justicia. Dejé mi pequeña maleta en la sala y me dirigí a la cocina. Saqué la carne marinada que había traído en una hielera, encendí la estufa, puse el comal de hierro fundido que había usado tantas veces para cocinar en las parrilladas familiares. El aroma de la carne asándose comenzó a llenar la cocina. Después se extendió por toda la casa. Era el mismo aroma de los domingos felices, cuando todavía creía que mi familia me amaba, cuando todavía pensaba que los sacrificios de una vida de trabajo valían la pena. Pero ahora, ese aroma significaba algo diferente. Ya no era el olor del amor incondicional de un padre.
Era el olor de la justicia que llegaba para cobrar cuentas pendientes. Escuché pasos en la escalera. Probablemente Miguel o Sofía, atraídos por el olor familiar. Pero no bajaron a la cocina. Seguramente se quedaron arriba, confundidos, preguntándose por qué olía a la comida del abuelo, cuando se suponía que el abuelo estaba muriendo en su cuarto. A las 6 en punto, escuché la llave en la cerradura. Paola había llegado. Los pasos de Paola se detuvieron en el recibidor. La escuché dejar su bolsa en la mesa de la entrada, quitarse los zapatos como siempre hacía después del trabajo. Pero después se hizo un silencio extraño, como si se hubiera quedado inmóvil oliendo el aire. «¿Javier?», gritó hacia las escaleras. «¿Estás cocinando?». No hubo respuesta. Javier no llegaba hasta las 6:30. Los pasos de Paola se acercaron lentamente hacia la cocina, vacilantes, confundidos. Yo seguí volteando los pedazos de carne en el comal, sin voltear a verla, disfrutando cada segundo de esa tensión que llenaba el aire como humo espeso. «Papá», su voz sonó pequeña, asustada. «Papá, ¿eres tú?». Me volteé lentamente, con la espátula en la mano y una sonrisa que había estado guardando durante un mes entero. Paola estaba parada en el marco de la puerta de la cocina, pálida como si hubiera visto un fantasma, que en cierta forma era exactamente lo que estaba viendo. «Hola, Paola», le dije con la voz más calmada que pude lograr. «Como puedes ver, los rumores de mi muerte han sido muy exagerados». Esa frase la había leído en un libro que le regalé a Miguel para su cumpleaños, una biografía de Mark Twain, donde contaban esa anécdota famosa. Nunca pensé que la iba a usar en circunstancias tan dramáticas. Paola se quedó ahí parada, abriendo y cerrando la boca como pez fuera del agua. Sus ojos iban de mi cara al comal donde se asaba la carne, después a mis manos que ya no temblaban, después otra vez a mi cara que ya no tenía esa expresión perdida del hombre envenenado. Pero tú estabas... ¿Dónde has estado? Te busqué por toda la casa hace 3 días y... ¿Me buscaste?, la interrumpí sin dejar de voltear la carne. ¿O buscaste mi cadáver para verificar que las vitaminas del doctor Ramírez hubieran hecho su trabajo? El color que le quedaba en la cara se esfumó completamente. Se apoyó contra el marco de la puerta como si las piernas no la sostuvieran. «No sé de qué hablas, papá. Estás confundido. Las medicinas te tienen...». «Las medicinas ya no me tienen nada, Paola. Hace un mes que no tomo tus vitaminas envenenadas». Le mostré la espátula como si fuera una espada victoriosa. «Un mes limpiando mi sangre del veneno que tú y tu amigo Ramírez me daban cada mañana con sonrisa de ángel». Paola se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas, pero ya no me conmovían. Durante 30 años esas lágrimas me habían desarmado completamente. Ahora solo me parecían gotas saladas sin ningún poder sobre mí. «Papá, yo nunca... Nosotros no queríamos...». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué querían cuando planearon mi muerte por 3,5 millones de pesos? ¿Cuando hablaste de mí como un lastre viejo que por fin iba a servir de algo?». En ese momento, se escuchó la llave de Javier en la puerta principal. Sus pasos se acercaron rápidamente hacia la cocina, probablemente atraído por el olor de la carne asada y las voces alteradas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier entrando a la cocina. Cuando me vio parado junto a la estufa, su cara pasó por las mismas expresiones que la de Paola: sorpresa, confusión, horror. «Buenas tardes, Javier», le dije cortésmente, como si fuera una reunión social normal. «Justo a tiempo para la cena. Preparé esa carne asada que tanto les gustaba en los tiempos felices». Javier miró a Paola tirada en el suelo. Después me miró a mí. Después vio la carne chisporrotando en el comal. Su cerebro de vendedor trataba de procesar una situación para la que no tenía script preparado. «Enrique, ¿cómo estás?»,
Se suponía que estabas muy enfermo. Muy enfermo, sí. Envenenado, para ser exactos. Dejé la espátula en la mesa y saqué una carpeta que había puesto junto al fregadero antes de empezar a cocinar. ¿Quieren ver los análisis de sangre que me hizo el doctor González? Niveles letales de benzodiazepinas y otros sedantes, suficientes para matar a un caballo, según me explicó. Le enseñé los papeles a Javier, que los tomó con manos temblorosas. Sus ojos se movían por las páginas sin realmente leer nada, pero entendía perfectamente lo que significaban esos documentos. «Esto no prueba nada», murmuró. «Pudiste haberte tomado esas pastillas tú solo, por accidente». ¿Por accidente durante 6 meses seguidos? ¡Qué casualidad tan interesante! Saqué más papeles de la carpeta. Aquí están las declaraciones del doctor González sobre mi estado cuando llegué a su clínica. Aquí está el testimonio de su esposa Patricia sobre mi recuperación día a día. Y aquí saqué el documento que más me enorgullecía. Aquí está la denuncia penal que presenté en la Procuraduría contra ustedes dos y el doctor Ramírez. Paola gimoteó desde el suelo. «Papá, por favor, podemos explicarlo todo». «¿Explicar qué, Paola? ¿Explicar por qué me llamaste lastre viejo? ¿Explicar por qué ya tenían planeado el hospicio donde iban a terminar de matarme? ¿Explicar por qué falsificaron mi testamento con ayuda de Ramírez?» Javier dejó caer los papeles. «Enrique, entiendo que estés molesto, pero somos familia. Podemos solucionarlo en casa, sin involucrar a las autoridades». «Familia». Repetí esa palabra como si fuera veneno en mi boca. 40 años trabajé desde las 5 de la mañana para darle todo a esta familia. Vendí mi último traje bueno para comprarle vestido de graduación a mi hija. Le regalé todo el dinero de la venta de mi carnicería para que viviera tranquila. Y así me pagó la familia, con veneno en el desayuno. «Pero papá», Paola intentó levantarse del suelo. «Nosotros te queremos. Solo queríamos que me muriera rápido para no sufrir más». «Sí, ya sé. Lo escuché esa noche cuando planearon mi muerte en esta misma cocina». Apagué la estufa y me acerqué a ella. «¿Sabes qué, Paola? Te voy a cumplir tu deseo. Enrique Morales sí va a morir, pero no como tú esperabas». Saqué el documento más importante de la carpeta, el que había firmado con el licenciado Méndez. Mi nuevo testamento, completamente legal e irrevocable. La casa de la Avenida Juárez y el 80% de mis ahorros van para la Fundación Atardecer Digno, que ayuda a ancianos víctimas de maltrato familiar. El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Paola me miraba como si no entendiera las palabras que salían de mi boca. «¿Y para mí?», susurró. «Para ti, absolutamente nada. 0 pesos, 0 centavos». Mi voz sonaba más fría de lo que había pretendido. «El 20% que queda es para Miguel y Sofía, pero solo cuando cumplan 25 años, y solo si demuestran que trabajaron y estudiaron solos, sin depender de sus padres». Javier se quedó parado como estatua de sal. «Pero Enrique, nuestras deudas, la hipoteca de la casa, los préstamos, esos son sus problemas, no los míos. Ustedes quisieron librarse del lastre viejo. Felicidades, lo lograron». Paola empezó a llorar en serio, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Papá, por favor, sé que cometimos errores, pero no nos puedes hacer esto. Somos tu familia, tu única familia. Mi única familia murió hace 3 años y se llamaba Marta. Doblé los documentos y los guardé en la carpeta. Ustedes son solo unas personas que compartieron mi techo mientras planeaban matarme». «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Javier con voz quebrada. «Ahora el doctor Ramírez va a perder su licencia médica y probablemente vaya a la cárcel por intento de homicidio. Tú y Paola van a enfrentar cargos por complicidad y maltrato a persona mayor. Y yo sonreí por primera vez en meses con verdadera felicidad.
Yo me voy mañana temprano a vivir mi nueva vida en San Manuel. A San Manuel. Renté un departamento cerca del doctor González. Voy a trabajar de voluntario en la fundación, ayudando a otros viejitos que sus familias ven como estorbos. Tomé mi plato con la carne recién asada. Ya no soy su problema. Ya no soy lastre de nadie. Me senté a la mesa de la cocina y empecé a cenar tranquilamente, como si fuera una tarde normal de viernes. La carne estaba perfecta, jugosa, con el sabor exacto que recordaba de los tiempos felices. Pero ahora sabía diferente. Sabía a libertad. Paola y Javier se quedaron ahí parados, viendo cómo comía, sin saber qué hacer o qué decir. De vez en cuando Paola sollozaba, pero yo ya no volteaba a verla. Había gastado demasiadas décadas preocupándome por las lágrimas de esa mujer. «Pueden irse», les dije sin levantar la vista del plato. «Esta es mi última cena en esta casa. Mañana temprano me voy y no pienso regresar nunca». Se fueron de la cocina en silencio, derrotados, arrastrando los pies como soldados después de una batalla perdida. Los escuché subir las escaleras, escuché portazos, voces amortiguadas por las paredes. Terminé de cenar en paz absoluta. Lavé mi plato, limpié el comal, dejé todo ordenado como me había enseñado Marta. Después subí a mi cuarto a empacar las pocas cosas que quería llevarme. La foto de mi boda, el reloj que me regaló Marta en nuestro 20º aniversario, el libro de recetas que ella escribía a mano. Todo lo demás podían quedárselo. La ropa, los muebles, los recuerdos amargos. Yo me llevaba solo lo esencial para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, el doctor González llegó puntualmente a las 8 para recogerme. Bajé con mi maleta pequeña y mi carpeta de documentos legales. En la sala me esperaba una sorpresa. Miguel, mi nieto de 17 años, estaba sentado en el sofá con cara de haber llorado toda la noche. «Abuelo», me dijo levantándose cuando me vio, «¿es cierto lo que dicen mis papás? ¿Que los vas a meter a la cárcel?». Lo miré a los ojos por primera vez en meses, sin la niebla del veneno nublando mis pensamientos. Miguel había crecido, ya era casi un hombre, con los ojos tristes de quien acaba de descubrir que sus padres no son los héroes que creía. «Es cierto, Miguel, tus padres trataron de matarme para quedarse con mi herencia. Pero, abuelo», se le quebró la voz, «¿qué vamos a hacer nosotros? Sofía y yo no tuvimos nada que ver con eso». «Lo sé, mijito». Dejé la maleta y me acerqué a él. «Por eso dejé dinero para ustedes dos en el testamento. Pero van a tener que demostrar que son diferentes a sus padres, que pueden trabajar y estudiar solos». Miguel se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Abuelo, yo no quiero esperar hasta los 25 años. Quiero trabajar ahora, quiero ayudar, quiero que estés orgulloso de mí». Esas palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. Durante todos estos años, había creído que mis nietos me veían como un estorbo, como sus padres. Pero tal vez Miguel era diferente. «¿Hablas en serio, muchacho?» «Sí, abuelo. Quiero que me enseñes a trabajar como tú lo hiciste. Quiero ganarme la vida con mis propias manos». Le puse la mano en el hombro. «Si de verdad lo dices en serio, te voy a ayudar. Pero nada de dinero regalado. Vas a trabajar desde abajo, como trabajé yo». Miguel asintió con determinación que no le había visto antes. «Lo que sea, abuelo, lo que sea». El doctor González tocó el claxon afuera. Era hora de irme a mi nueva vida. «Miguel», le dije antes de salir, «si realmente quieres cambiar las cosas, ven a buscarme a San Manuel en 2 semanas. Te voy a conseguir trabajo en una carnicería, pero vas a tener que demostrar que tienes la misma determinación que tenía yo a los 17 años. Te lo prometo, abuelo». Salí de esa casa sin voltear atrás. El doctor González me ayudó a subir la maleta al auto y manejamos en silencio hacia San Manuel.
hacia mi nuevo comienzo a los 68 años. 3 meses después, estaba sentado en una banca del Parque La Libertad, dando migajas de pan a las palomas que se acercaban sin miedo a mis pies. Junto a mí estaba Rosa, una mujer de 65 años que había conocido en la Fundación Atardecer Digno, donde los dos trabajábamos como voluntarios ayudando a ancianos víctimas de maltrato familiar. Rosa tenía una historia parecida a la mía. Sus hijos la habían internado en un asilo de mala muerte para quedarse con su pensión, pero ella había logrado escapar y denunciarlos. Ahora vivía en un departamento modesto cerca del mío y compartíamos las tardes jugando dominó, cocinando para los otros voluntarios, contando nuestras historias de supervivencia. ¿Sabes qué, Rosa?, le dije viendo las palomas picotear el pan que les había traído. Durante mucho tiempo pensé que me estaba muriendo, pero resulta que apenas estaba empezando a vivir de verdad. Rosa sonrió con esa sonrisa arrugada que había aprendido a amar en estos meses. Es curioso, Enrique. A nuestra edad uno creería que ya no hay tiempo para empezar de nuevo. El tiempo no se cuenta en años, Rosa. Se cuenta en ganas de levantarse cada mañana con propósito. 2 semanas después de mi regreso a San Manuel, tal como había prometido, Miguel apareció en la puerta de mi departamento con una maleta pequeña y cara de determinación. Cumplí mi palabra. Lo ayudé a conseguir trabajo en la carnicería de don Esteban, un amigo de mis tiempos del mercado que necesitaba un ayudante joven y dispuesto. Miguel trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la carnicería, y de 4 a 8 de la noche estudiaba en un curso de preparatoria abierta. Los fines de semana venía a visitarme, me contaba sus progresos, me pedía consejos. Por primera vez en años tenía un nieto de verdad, no solo un muchacho que compartía mi sangre. «Abuelo», me dijo un domingo mientras desayunábamos en mi pequeña cocina, «mis papás me odian por haberme venido contigo. ¿Y tú qué sientes por ellos?» Miguel se quedó pensando un momento. «Lástima. Me dan lástima porque perdieron al mejor hombre de la familia por 3 millones de pesos. De Paola y Javier supe por los periódicos y por las habladurías del pueblo. El doctor Ramírez perdió su licencia médica y fue sentenciado a 12 años de prisión por intento de homicidio. Paola perdió su trabajo cuando el escándalo se hizo público, y Javier tuvo que vender la Casa de la Paz para pagar abogados y deudas acumuladas. Se mudaron a un departamento pequeño en una colonia popular, el tipo de lugar donde vivían las familias que antes compraban carne fiada en mi carnicería. La ironía de la vida. Paola intentó contactarme varias veces durante los primeros meses. Llamadas telefónicas que no contesté, cartas que devolví sin abrir, mensajes a través de conocidos que ignoré completamente. Una vez vino hasta San Manuel y se plantó en la puerta de la fundación con los ojos rojos de llorar. «Papá», me dijo cuando salí a confrontarla, «por favor, perdóname. Sé que hice mal, pero sigo siendo tu hija». La miré por primera vez en 3 meses, sin sentir dolor en el pecho. Solo una tristeza lejana como cuando recuerdas una película triste que viste hace años. «Paola», le dije, «yo ya te perdoné, pero el perdón no borra las consecuencias. Tú elegiste el dinero sobre tu padre. Ahora tienes que vivir con esa decisión. Pero papá, no tengo a nadie más. Tú eres mi única familia. Tu única familia murió el día que decidiste envenenarlo. Lo que ves aquí es solo un señor que comparte tu apellido. Nada más». Se fue llorando y no la he vuelto a ver. Ahora, 6 meses después de mi resurrección, me levanto cada mañana en mi departamento que huele a café recién hecho y a geranios que Rosa me ayudó a plantar en la ventana. Trabajo en la fundación ayudando a otros ancianos que han pasado por lo mismo que yo, compartiendo mi historia, demostrándoles que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad.
Los martes y jueves juego dominó con el doctor González y otros amigos en el parque. Los miércoles, Rosa y yo cocinamos comida para repartir entre los ancianos más necesitados del barrio. Los fines de semana, Miguel viene a visitarme. Me cuenta sus progresos en el trabajo y los estudios. Me ayuda con las compras. ¿Sabes qué he aprendido, amigos que me escuchan? Les digo yo ahora a las personas que vienen a la fundación buscando ayuda después de ser traicionados por sus propias familias. La verdadera vejez no llega cuando se debilita el cuerpo. La verdadera vejez llega cuando se muere el alma, cuando uno acepta ser tratado como estorbo, cuando uno deja de luchar por su dignidad. Yo pensé que a los 68 años ya no había tiempo para empezar de nuevo. Pero miren dónde estoy, más vivo que nunca, más útil que nunca, más feliz que en los últimos años que pasé siendo el lastre viejo de mi familia. Si alguno de ustedes está pasando por algo parecido, si sus hijos los ven como carga, si sienten que ya no sirven para nada, permítanme decirles algo que aprendí a golpes. Ustedes no son los que sobran en esta historia, son los que merecen respeto, cariño, dignidad. Y si no se los dan, como no me los dieron a mí, entonces búsquenlos en otro lado, porque nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Esta tarde, como todas las tardes, voy a sentarme en mi banca favorita del parque con Rosa. Vamos a alimentar a las palomas, vamos a ver jugar a los niños, vamos a planear la comida de mañana para los ancianos de la fundación. Y cuando regrese a mi departamento al atardecer, voy a dar gracias por estar vivo, por haber encontrado el valor para defenderme, por haber aprendido que el amor verdadero nunca te pide que te mueras para demostrar tu cariño. Enrique Morales murió sí, pero no como planeaba su hija. Murió el hombre ingenuo que creía que la bondad se hereda como las casas. En su lugar nació un hombre que sabe que la dignidad no se regala, se conquista día a día, hasta el último aliento. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos, invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce. Pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón. Me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.